Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas, Leos. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, ¿vale? Clonaditos, Leo. Si vosotros entran a ver ese perfil, se darán cuenta que no tienen suscriptores. Y yo cuando respondo lo que es un mensaje, yo soy breve. Pondré máximo 4 o 5 palabras. Pero este personaje pone lo que es un testamento, inclusive con una paloma blanca, cariño, diciendo que pertenece lo que es a una ONG, a un orfanato, pidiendo ayuda económica porque estoy mal de salud, etcétera, etcétera. No soy yo. No estoy pidiendo ayuda económica por YouTube por el tema de mi salud. Entonces, tengan mucho cuidado, mi leoncito, ¿vale? Es cierto que estoy un poquito mal, pero cariño, el día que me vea, yo que sé, que no tenga dinero, pues me iré a vender pollo broster en el restaurante de mi madre. Ya está, muy bien. Empezamos, mi querido Leo. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Leo, ¿alguna vez te has preguntado que te sientes como un poco estancado, estancada, o que necesitas un cambio lo que es en tu vida? Como que cada vez que a lo mejor quieres emprender algo nuevo, algo diferente, siempre tiene que pasar algo en tu vida, mi querido Leo. Esta situación te frustra, esta situación posiblemente te pone nervioso, nerviosa, como que me dice Richard, a veces siento que me están cerrando mis caminos. ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque una de las imágenes que he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás intentando cruzar obstáculos y hay muchos troncos. Hay muchos troncos, cariño. Estás intentando saltar, pasar esos obstáculos, Leo. Entonces siento como que hay algo que te bloquea, corazón. Hay algo que te impide avanzar. Hay algo que te impide encontrar lo que tú realmente estás buscando en tu vida. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Mi querido Leo, vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale un Cáncer. Me sale Libra. Virgo. Cierras con un Aries. Iniciales. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. La letra A, la letra V, la letra F, tu ex, la letra S, la letra T y la letra P, cariño. Richard, ¿por qué la F? Ay, de verdad, Leo, ¿cómo se nota que tú no ves mi canal, sinceramente? La letra F, cariño, de feo y fea, tu ex, horroroso y horrorosa. Ah, de verdad, no, es que no lo captas, no lo captas, cariño. ¿Cuánto tiempo sigues mi canal y no lo captas? A ver, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver qué está pasando, ¿vale, cariño?
Trata de estar feliz, trata de estar alegre, porque si tú, cariño, estás de repente nervioso, nerviosa, tensa, amargado, amargada, vas a traer cosas negativas. ¿Por qué crees que yo siempre estoy sonriendo, corazón, aunque me esté destruyendo por pedazos? A ver, ¿qué me dicen? Me sale la carta del 9 de espadas, mi querido Leo. Una semana muy tensa para ti, ¿vale? Me gustaría decirte que va a venir tu príncipe azul, corazón, o tu sapo, a darte un beso y tú pues simplemente te vas a comer el hueso, cariño, pero no es así. No es así. Mira, quiero que te fijes bien en la carta, Leo. Aquí hay un personaje que parece que fuera, yo que sé, el hombre del bosque, cariño, ¿vale? Está arrastrando lo que es a una persona. Aquí tiene lo que es una espada, Leo. Es una semana en la cual tú tienes que mostrar de qué palo tú estás hecho, Leo. Ahora es cuando tú tienes que demostrar tu frialdad y tu carácter. Porque hay una persona que viene a provocar. Hay una persona que viene a atacar. O de repente, mi querido Leo, te vas a encontrar cara a cara con esa persona que detestas. Y no porque tú seas mala persona, simplemente porque esa persona ha hecho algo para que tú simplemente lo repeles, corazón. Entonces, trata de mantener firmeza, trata de mantener la calma, porque es una semana tensa para ti. Y con esto no quiero que te desanimes. Ay, Richard, pues me voy a ir a ver otro canal que me diga que todo es bonito. Cariño, el mundo no es color de rosa, corazón. El mundo no es como Alicia en el País de las Maravillas. Si tú estás buscando algo, un sueño, una fantasía, pues yo sé, cariño, pues vete a ver yo que es una película de Disney. La Sirenita, cariño, ya está. Pero a mí me están diciendo, en esta semana tienes que estar alerta. Corazón. Tampoco te digo que estés prácticamente a la defensiva, no. Simplemente mantén la calma, tienes que estar sereno, serena, tienes que saber responder ante esta situación, te van a provocar. Es una semana un poquito complicado para ti. Vamos a ver, corazón, qué me dice el oráculo. Vamos a ver, ¿por qué este hombre o esta mujer viene con fuerza, cariño? Le da igual que si tú estás enfermo, que si tú estás enferma, que si tú lo amas, no lo amas, que si de repente fueron buenos amigos, amantes, que si te lo comiste, no te lo comiste, le da igual. Esta persona viene a hacer su obra, a destruirte. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Leo. Dice, corazón, tu niño interior, la cabra, corazón, ¿vale? Quiero que te fijes bien en la carta, corazón. No te asustes. Vale. Siento, mi querido Leo, que para muchos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, no es la primera vez que me pasa esto. Siempre me topo con esa persona o cada vez que estoy cerca de él o de ella, me produce reparos. Me pone nervioso, me pone de mal humor. Cada vez que yo me encuentro con esta persona, sé que algo malo va a pasar. Perdón, cariño. Vale, voy a tomar mi agüita. Entonces, mi querido Leo, ¿sabes por qué pasa esto, Leo? Mira, recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas, ¿vale? Los niños y las niñas no hay rencor, no hay resentimiento, no se acuerdan de las cosas malas, mi querido Leo. A lo mejor, cada vez que tú te encuentras con esa persona, te pones de mal humor, el estómago se te afloja, te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento, porque hay un rencor ahí, Leo. ¿Por qué no te tomas las cosas, corazón, con humor? Bueno, mira, aquí está el que me puso los cuernos. De verdad, y me sigue pesando, Richard, me sigue pesando, pero ya me lo cortaré. Tómate las cosas con humor. No hagas bilis. No hagas bilis. Por eso que te dice, tu niño interior. Tienes que mantener la inocencia, Leo. No vivas amargado, amargada, que si esa persona te mintió, que si esa persona te engañó, que esa persona bla, 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 bla. No. Ríete de la vida, disfruta de la vida, corazón. Tienes que ser feliz. Recupera a tu niño, a tu niña interior. Deja de vivir amargado y amargado con rencor. Que no todo el mundo es malo, cariño. Ni todo el mundo tampoco te va a querer. Hay que buscar un equilibrio, Leo.
un equilibrio, corazón. Eso es lo que te está diciendo el oráculo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Vamos a ver. La carta del 4 de espadas. Lo curioso es que tú ya lo presientes. Es esto. Lo curioso es que ya estás soñando con esto. Richard, ¿cómo así, Richard? Yo solamente sueño cuchillos, cosas punzantes, sueño mucho huevo, hormigas. Cariño, ahí está la respuesta. Cuando vosotros sueñen cuchillos o cosas punzantes, ese sueño representa traición. Si tú de repente sueñas, cariño, yo que sé que que tienes una herida y está chorreando, ya sabes qué, cariño, eso representa robo. Robo. El huevo representa chisme. Tú ya estás soñando lo que va a pasar, Leo, pero tú no estás siendo consciente de las señales que Papá Dios te está entregando. Si tú quieres evitar esto, mi querido Leo, y hay un sueño que te perturba, que te molesta, corazón, automáticamente vas a entrar a lo que es en Internet. Interpretación de los sueños. Así como haces para entrar a ligar, a buscar hombre, a buscar mujer, cariño, pones en Internet, interpretación de los sueños. ¿Qué significa soñar con huevo? Ahí te van a decir. ¿Qué significa soñar con una araña peluda? Ahí te van a decir, mi querido Leo. Entonces, si tú no quieres que se cumpla esto, abres el grifo del caño, de tu lavadero, donde lavas la ropa, lo que sea, cuéntalo, que se lo lleve el agua. Richard, no tengo grifo, Richard, vivo cerca de un río. Pues entonces, yo creo que cocinas con fuego, ¿no, cariño? ¿De verdad? No, Richard, yo solamente uso vitrocerámica. ¡Ay, de verdad, la pituca! ¡La millonaria! Yo solo con vitro, Richard, solo con vitro, ¿vale? Pues entonces abres el grifo de tu lavadero de lujo, de tu isla, cariño, ¿vale? Pero si tú, cariño, cocinas con fuego, como la gente normal, o sencilla, pues lo cuenta lo que es en el fuego. Cuéntalo, el fuego tiene que estar haciendo llamas, por eso que la vitrocerámica, en este caso, pues no sería factible, cariño, ni la cocina eléctrica, lo siento, sorry for you, cariño, lo siento, lo cuentas para que no pase, Leo, porque aquí te están diciendo, ya te están avisando a través de los sueños, Leo. Ya te están avisando y tú te despiertas nervioso, nerviosa. Richard, ¿por qué le he soñado a Pepe Lucho, Richard? Por Dios. Venía, me tomaba, me poseía, Richard, de verdad, si tú supieras, tengo hasta el olor de su aliento, Richard, tengo hasta el olor de su aliento. A él le encantaba el pan con ajos, le encantaba. Ay, de verdad, tóxica y tóxico. Vamos a ver. La carta de la luna. Cariño, tómate las cosas en serio, corazón, porque tenemos la carta de la luna, muchas pesadillas, muchos insomnios, muchas pesadillas. El universo quiere hablar, pero como tú estás pensando en Pepe Lucho, lo que comerás mañana, no estás siendo consciente de las señales, Leo. Por Dios, corazón, deja de comer hombres. Por un día, corazón, ¿vale? Deja de comer, hombre, deja de comer, mujer, deja de comer. Por un día. Pero haz caso de las señales, porque la luna, Leo, representa intuición, representa sueños, situaciones ocultas. Y aquí tú estás durmiendo, corazón. Entonces hay algo que te están avisando. Y no todo tiene que ser que si te encuentras con Pepe Lucho, con la Lupe, a lo mejor, cariño, te están avisando que te están haciendo algo también relacionado con la magia. Entonces tú tienes que estar atento o atenta, Leo, cariño. De verdad, la niña. Vamos a ver, o el niño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras, mi querido Leo. Pregunta lo que quieras, corazón. El universo habla. La naturaleza habla. El mundo habla cuando va a pasar algo en tu vida. Yo, antes de enfermarme, mi querido Leo, yo soñé que caía en un pozo lleno de espinas y que mi abuela intentaba sacarme. Eso soñé yo y mira, me enfermé, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que está lidiando con otro Leo, corazón. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo, cariño. Voy a entregarte lo que es un mensaje de tus ángeles, ¿vale, corazón? A ver, mi leoncito. Tienes que estar atento, atenta. Hay algo oscuro que te viene, cariño. Aparte de tu conciencia. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Ay, que he visto por aquí. No, es que he visto de otro mazo, parece. Vale, voy a hacer caso. Dice, cariño, la rueda, el arcángel Miguel, encomiéndate al arcángel Miguel. Una época de cambios positivos, una situación se resuelve con un desenlace inesperado, la suerte te sonríe, cariño. Muy bien. Como dice en esa frase, mi querido Leo, a mal paso dale prisa. Nada es por casualidad, cariño, y todo está destinado para ti. Vale. Todo esto que va a salir, Leo, a la luz, porque hay algo que va a salir a la luz, aunque tú en este momento lo veas como algo trágico, como diciendo, Richard, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esto te va a llevar, cariño, ¿a qué? A que tú te deshagas de cosas negativas y que puedas empezar otra vez desde cero y te va a ir bien en la vida, cariño. A lo mejor tienes que encontrarte con una persona para dejar las cosas claras, para resolver lo que es una situación y te liberas de ese peso, cariño. La fortuna te sigue. Después de la tormenta, la fortuna te sigue, mi querido Leo. También veo lo que es un viaje para muchos de ustedes y también se arregla lo que es tu problema económico. El tarot vidente, vamos a ver características. Vamos a ver, Leo. ¿Qué me dicen? Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente hay una persona que coincide contigo y se pone muy nervioso o muy nerviosa. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, puede ser moreno o morena. Esta persona parece que quiere decirte algo, pero es como que también existe una persona que lo manipula. Vosotros están lo que es en un lugar donde actualmente hace frío, cariño. ¿Por qué? Porque está vestido con una casaquita de cuero, corazón, ¿vale? Pero alguien lo manipula, ¿ves? Quiere decirte algo, pero aquí hay un cuervo que lo detiene, Leo. Hay un cuervo. Puede ser hombre, puede ser mujer. La carta del mago, cariño. A lo mejor de repente también, muchos de ustedes, hay un personaje dentro del trabajo que siente algo por ustedes, pero quizás no es momento para expresar esos sentimientos. Muchos de vosotros también quizás están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Aries. Esta persona es de piel blanca o de repente más moreno que ustedes. Algunos tienen tatuajes. Muy inteligente, cariño. Una persona que puede ser tu jefe, tu jefa o de repente tiene lo que es un cargo importante, Leo. Esta persona también puede ser tu profesor, tu profesora o compañero de estudios o compañera de trabajo, etcétera, etcétera. La carta de la sota de oros, cariño. Tranquilamente, una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries, se pone en contacto contigo. Tú te vas a sentir entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque quizás, cariño, puede ser que esta persona que viene a proponerte algo, cariño, viene en un momento que no es oportuno. ¿Por qué? Porque quizás tú ya tienes a alguien en tu vida. Porque tenemos la carta de la sota de oros. Vamos a ver. La carta del 2 de copas, cariño, pero como tú eres una mujer y un hombre con un corazón inmenso, cariño, dirás, Richard, tengo el corazón partido, como Alejandro Sanz, cariño, ¿vale? Entonces, soy una persona que me gusta dar amor, Richard, mucho amor, ¿vale? Voy a estar con la persona que estoy actualmente y también con la persona que me viene a buscar. Estoy seguro que no se van a dar cuenta, así hago feliz a todo el mundo. Voy a hacer mi obra de caridad. Ay, de verdad, Leo, cariño, no cambias. ¿Por qué te complicas la vida, sinceramente, corazón? Pero bueno, es tu vida. Luego no estés diciendo, ¿por qué no soy feliz, cariño? No vaya a ser, corazón, que al final pierdas soga y cabra. ¿Por qué? Por viciosa y por vicioso, cariño. Muy bien. Bendiciones de corazón, Leo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.